La lanzadera de transporte se estremeció al acoplarse a la estación Nexus. Katie Morrison pegó la cara a la pequeña ventana y contempló la enorme instalación de investigación que flotaba en el vacío. Corredores metálicos se extendían como patas de araña desde el centro y luces brillantes parpadeaban tras cientos de ventanas. Este sería su hogar durante los próximos 2 años. Katie agarró su única bolsa de lona y se dirigió a la esclusa de aire. Las puertas se abrieron con un siseo y entró en un mundo diferente a todo lo que había visto. Las paredes del corredor estaban cubiertas de extraños símbolos que brillaban con una suave luz azul. El aire también olía diferente, como a ozono mezclado con algo que no podía identificar. Una figura alta se acercó a ella. El comandante Beltar medía casi 2 metros de altura, con piel gris que parecía piedra y 4 brazos que se movían con precisión. Sus grandes ojos negros estudiaron a Katie con evidente decepción. «Así que eres el nuevo humano», dijo Beltar en un inglés perfecto, aunque su voz tenía una cualidad musical que hacía que cada palabra sonara como una canción. Teniente Katie Morrison, recién salida de su academia de defensa. «Sí, señor», respondió Katie, intentando mantener la voz firme. Había practicado este momento docenas de veces durante el largo viaje hasta allí. Beltar emitió un sonido que podría haber sido una risa, pero no del tipo que significaba algo gracioso. «Otro humano enviado a estudiar el espécimen X7. ¿Cuánto tiempo cree que durará?» Los 3 anteriores solicitaron transferencias en una semana. Katie sintió que se le subían las mejillas. «Planeo completar mi misión, señor. Ya veremos». Beltar se giró y comenzó a caminar por el pasillo. Sus antebrazos se movían a un ritmo que a Katie le recordó a un bailarín. «Síganme. Los acompañaré a sus aposentos y les presentaré al equipo de investigación». Caminaron por pasillos llenos de seres que Katie solo había visto en libros de texto. Un grupo de criaturas insectoides con caparazones dorados pasó junto a ellos, hablando en rápidas ráfagas de sonido. Una enorme criatura azul con tentáculos en lugar de brazos examinaba una pantalla mural. Su piel cambiaba de color mientras trabajaba. La estación Nexus alberga a más de 200 investigadores de 47 especies diferentes, explicó sin mirar atrás. Estudiamos las formas de vida más peligrosas en este sector del espacio. Requiere inteligencia, coraje y experiencia. El mensaje era claro. Katie no tenía ninguna de esas cualidades, al menos no en opinión de Beltar. Entraron en un ascensor que se movía lateralmente en lugar de subir y bajar. A través de las paredes transparentes, Katie pudo ver laboratorios donde se llevaban a cabo extraños experimentos. En una habitación, un equipo de científicos con trajes protectores trabajaba con lo que parecía fuego vivo. En otra, seres cristalinos examinaban muestras que flotaban en el aire. «Sus aposentos», anunció Beltar al detenerse ante una puerta marcada con símbolos humanos. La habitación contigua era pequeña pero limpia, con una cama, un escritorio y un depósito de residuos personales. Una ventana daba a las estrellas. «El laboratorio de investigación está en el nivel 5», continuó Beltar. «Se reunirá con el Dr. Crix mañana por la mañana a las 8 horas. Él lidera el equipo de xenobiología». Katie dejó su bolso y se giró para encarar al comandante. «Señor, ¿podría contarme más sobre el espécimen X7?» Los antebrazos de Beltar se quedaron inmóviles. Sus ojos negros parecieron oscurecerse aún más. «Mañana aprenderá lo que necesita saber, pero le daré un consejo, Teniente Morrison. No deje que la curiosidad se imponga al sentido común. 3 equipos de investigación ya han pagado el precio por subestimar lo que mantenemos en contención». Después de que Beltar se fuera, Katie desempacó sus pocas pertenencias e intentó acomodarse. La cama era más dura de lo que estaba acostumbrada y extraños sonidos resonaban por las paredes. Podía oír conversaciones en idiomas que sonaban como música, maquinarias zumbando con ritmos desconocidos, y ocasionalmente, algo que podría haber sido risa. El sueño llegó lentamente,
lleno de sueños de criaturas sombrías y ojos brillantes. A la mañana siguiente, Katie encontró su camino al nivel 5. El laboratorio de investigación era más grande que todo su apartamento en la Tierra. Equipos que no reconocía cubrían las paredes, y pantallas holográficas mostraban datos en símbolos de docenas de idiomas diferentes. El Dr. Crichton la esperaba. El científico helicoidal parecía una mezcla entre araña y árbol, con ramas largas y delgadas que se ramificaban en apéndices más pequeños. Su piel era como corteza y estaba cubierta de pequeñas hojas que crujían al moverse. El nuevo humano», dijo el Dr. Crichton. Su voz provenía de algún lugar dentro de su pecho y sonaba como el viento entre las ramas. «Supongo que crees que puedes tener éxito donde otros han fracasado». «Espero aprender de sus errores», respondió Katie con cautela. El Dr. Crichton emitió un crujido que podría haber sido divertido, hablando como un verdadero novato. «Muy bien. Déjame mostrarte a qué te enfrentas». La condujo a una sección segura del laboratorio donde una enorme pantalla mostraba imágenes de vigilancia. Katie observó cómo la pantalla cobraba vida, revelando una celda de contención como nunca antes había visto. Las paredes estaban hechas de algún tipo de metal transparente, y las barreras de energía creaban una jaula dentro de otra jaula. Y dentro de esa jaula había una pesadilla. La criatura medía 2,4 metros de altura sobre poderosas patas que terminaban en garras del tamaño de platos. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura negra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. 6 brazos se movían con una gracia letal, cada uno terminado en manos capaces de desgarrar el acero. Pero fueron los ojos los que hicieron que Katie se quedara sin aliento. Múltiples órganos sensoriales brillaban con luz púrpura, rastreando el movimiento con inteligencia depredadora. «Espécimen X7», anunció el Dr. Crichton, también conocido como acechador del vacío. «El depredador más letal que hemos encontrado. Mató a 17 seres durante su captura y ha sido responsable de la muerte de 6 investigadores desde su llegada». Katie observó a la criatura pasearse de un lado a otro en su jaula. Cada movimiento denotaba una violencia apenas contenida, de un asesino esperando la oportunidad de atacar. «¿Qué sabemos de sus patrones de comportamiento?», preguntó Katie. Las hojas del Dr. Crichton crujieron con lo que podría haber sido sorpresa. «Patrones de comportamiento. Tiene un comportamiento, teniente. Mata a todo lo que se le acerca». Los equipos anteriores aprendieron esa lección a las malas. Pero Katie siguió mirando la pantalla, y algo en los movimientos de la criatura le llamó la atención. El ritmo no era aleatorio. Tenía un patrón, un ritmo que le recordaba algo que no podía identificar con exactitud. «Me gustaría revisar todos los datos de la investigación», dijo Katie en voz baja. «Por supuesto», respondió el Dr. Crichton. «Aunque dudo que encuentren algo que se nos haya pasado por alto. Algunas criaturas solo existen para destruir. El espécimen X7 es un depredador puro, nada más». Katie asintió, pero mientras observaba a la criatura realizar su danza mortal, se preguntó si eso era realmente cierto. Katie pasó su primera semana leyendo cada archivo, viendo cada video y estudiando cada dato sobre el espécimen X7. Los informes pintaban un panorama de pura violencia. La criatura había matado a sus captores durante el transporte. Había atacado a todos los investigadores que se acercaban a su jaula. Incluso había destruido el equipo de monitoreo que se acercaba demasiado, pero cuanto más estudiaba Katie, más preguntas tenía. Los ataques no eran aleatorios. Cada uno ocurría cuando los investigadores intentaban usar dispositivos de dolor o tácticas de miedo. Cuando le disparaban con armas aturdidoras o intentaban drogar su comida, la criatura se volvía mortal. Pero en los momentos de tranquilidad entre estos encuentros, las imágenes de vigilancia mostraban algo diferente. La criatura se movía siguiendo patrones. Tocaba ciertos puntos de las paredes a intervalos regulares. A veces se sentaba en lo que parecían posturas de meditación.
Otras veces emitía sonidos suaves que el equipo de audio apenas captaba. «Estás perdiendo el tiempo», le dijo el doctor Crichton al séptimo día. Sus hojas crujieron con impaciencia mientras veía a Katie revisar la misma grabación de nuevo. 3 equipos de investigadores experimentados han estudiado a esta bestia. Todos llegaron a la misma conclusión. ¿Y si se equivocaban?, preguntó Katie, sin apartar la vista de la pantalla. Se equivocaban. Las ramas del doctor Crichton temblaron. Teniente Morrison, estos no eran novatos. El doctor Stahl tenía 40 años de experiencia con especies peligrosas. El comandante Nisra había capturado más de 100 depredadores para estudiarlos. Sabían a qué se enfrentaban. Katie pausó el video y señaló la pantalla. Pero miren esto. Cada vez que la criatura ataca, ocurre justo después de que alguien intente herirla primero. ¿Y si no ataca? ¿Y si se protege? Se protege. El doctor Crichton emitió un sonido como el viento entre hojas secas. Es un acechador del vacío. Son asesinos natos. Cazan especies enteras hasta la extinción solo por diversión. ¿Quién lo dice?, lo desafió Katie. ¿De dónde salió esa información? El doctor Crichton se quedó inmóvil. Sus hojas dejaron de crujir por completo. Es de conocimiento público. ¿Pero quién los estudió primero? ¿Quién tomó esa determinación? Katie se giró para mirarlo. Todos los informes que he leído repiten las mismas afirmaciones. Nadie parece haber observado realmente su comportamiento natural. Durante un largo rato, el doctor Crichton no dijo nada. Entonces sus hojas volvieron a crujir, pero esta vez más suavemente. Estás sugiriendo que siglos de conocimiento científico podrían estar equivocados. Yo sugiero que tal vez deberíamos hacer preguntas en lugar de suposiciones. A la mañana siguiente, Katie tomó una decisión que la aterrorizó y la emocionó a partes iguales. Iba a encontrarse cara a cara con el espécimen X7. El jefe de seguridad Julban intentó detenerla en la entrada del nivel de contención. El guerrero Ketmore era casi tan alto como el comandante Beltar, pero donde el comandante parecía piedra viva, Julban parecía hecho de acero y cicatrices. Su rostro de reptil no mostraba emoción alguna, pero su mano descansaba sobre el arma que llevaba a un costado. Nadie se acerca a la criatura sin equipo de protección completo y escolta armada, dijo Julban con una voz que rechinaba como el metal. Solo quiero observar, explicó Katie. Me quedaré fuera de las barreras de contención. El último investigador que intentó ese método ya está muerto, respondió Julban. La criatura lanzó pedazos de la pared de la celda con la fuerza suficiente para romper la barrera exterior. Katie asintió. Leí el informe, pero ese investigador estaba usando dispositivos de tortura sónica para intentar forzar una respuesta. No pienso hacerle daño. Julban la observó con ojos como cristales amarillentos. Eres muy valiente o muy estúpida. Quizás ambas cosas, admitió Katie. Después de lo que parecieron horas de instrucciones de seguridad y comprobaciones de equipo, Katie finalmente se paró fuera de la celda de contención de máxima seguridad. La criatura era aún más impresionante en persona que en la pantalla. Un depredador puro de 2,4 metros cubierto de una armadura que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus múltiples ojos seguían sus movimientos mientras se acercaba a la barrera exterior. Katie ignoró el miedo que le temblaba las manos. Caminó lentamente hacia la pared transparente y se sentó en el suelo. La criatura dejó de pasearse y la miró fijamente durante varios minutos. Ninguna de las dos se movió. Entonces Katie hizo algo que ningún investigador anterior había intentado. Cerró los ojos y simplemente escuchó. La celda de contención no estaba en silencio. Los recicladores de aire zumbaban. Las barreras de energía vibraban con fuerza, pero bajo esos sonidos mecánicos, Katie podía oír algo más. La criatura emitía ruido. No los gruñidos ni rugidos que esperaba, sino algo casi musical. Un patrón de notas bajas que subían y bajaban como una canción. Cuando Katie abrió los ojos, la criatura también estaba sentada,
no en posición de ataque, sino en un reflejo de su postura. Sus ojos brillantes la observaban con lo que parecía curiosidad en lugar de hambre. «Hola», dijo Katie en voz baja. La criatura inclinó la cabeza. El sonido musical cesó. Katie lo intentó de nuevo, esta vez tarareando una melodía sencilla, algo que su madre solía cantar cuando Katie era pequeña. La criatura se quedó inmóvil, sus múltiples ojos fijos en ella con renovada intensidad. Cuando terminó la melodía, la criatura volvió a emitir sus sonidos musicales. Pero esta vez, el patrón era diferente. Casi sonaba como si intentara copiar su melodía. Katie sintió que el corazón se le aceleraba, pero no por miedo. Tenía razón. La criatura no era solo una asesina sin mente. Intentaba comunicarse. Durante los días siguientes, Katie estableció una rutina. Llegaba al nivel de contención cada mañana y se sentaba fuera de la barrera. Tarareaba melodías sencillas y la criatura respondía con sus propios patrones musicales. Poco a poco, comenzaron a construir una forma básica de comunicación. La criatura pareció comprender que no era una amenaza. Cuando los equipos de mantenimiento trabajaban cerca de la celda, se agitaba, paseándose y emitiendo ásperos sonidos de advertencia. Pero cuando Katie llegaba, se calmaba y volvía a sus intercambios musicales. Al quinto día, ocurrió algo inesperado. Katie había estado trabajando hasta tarde y llegó al nivel de contención después de su hora habitual. Encontró a la criatura sentada en la misma posición de siempre, pero no emitía sus sonidos habituales. En cambio, permanecía silenciosa, como si esperara. Cuando Katie se sentó y empezó a tararear, la criatura respondió de inmediato. Pero esta vez, en lugar de crear su propio patrón, tarareó al ritmo de su melodía. La armonía era perfecta, como si hubieran practicado juntas durante años. Katie dejó de tararear, demasiado asombrada para continuar. La criatura continuó, terminando la melodía por sí sola. Al terminar, emitió un nuevo sonido, algo que Katie nunca había oído. Era casi como una risa, pero suave y cálida. «No eres un monstruo, ¿verdad?», susurró Katie. La criatura se acercó a la barrera. Una de sus enormes manos presionó contra la pared transparente justo enfrente de donde Katie estaba sentada. Podía ver su reflejo en su armadura oscura, pequeña y frágil junto a este poderoso ser. Pero ya no tenía miedo. Algo en esos ojos brillantes le decía que estaba a salvo. Más que a salvo. Estaba protegida. Katie presionó su mano contra la barrera, imitando el gesto de la criatura. A través de la pared transparente, depredador y humana hicieron contacto por primera vez. Esa noche, Katie documentó todo en su diario personal. La comunicación musical, el comportamiento reflejado, la evidente inteligencia tras esos ojos alienígenas. Estaba construyendo un caso que desafiaría todo lo que la galaxia creía saber sobre los acechadores del vacío. Pero también estaba haciendo algo más peligroso de lo que imaginaba. Estaba forjando un vínculo con la criatura más letal del espacio conocido. Y en el fondo de su mente, empezaba a pensar en el espécimen X7 no como un monstruo, sino como un amigo. La criatura, por su parte, también había tomado una decisión. Esta pequeña humana de voz dulce y corazón intrépido no era como las demás. Era especial. Era de la manada, y un acechador del vacío haría lo que fuera para protegerla. Katie llevaba 2 semanas trabajando con la criatura cuando hizo su mayor descubrimiento. Había empezado a llevar un pequeño panel de luz a sus sesiones, que emitía destellos de diferentes colores y patrones mientras tarareaba. La criatura observaba con gran interés y pronto comenzó a responder haciendo brillar sus ojos con patrones y disoénticos. Pero hoy era diferente. Katie se había cortado accidentalmente la mano con un borde afilado mientras preparaba su equipo. Unas gotas de sangre cayeron al suelo cerca de la barrera. Esperaba que la criatura se excitara con el olor, tal vez incluso se volviera agresiva, como advertían los informes. En cambio, la criatura hizo algo que la sorprendió.
Se movió justo enfrente de su herida y comenzó a emitir suaves gemidos de preocupación. Sus ojos dejaron de brillar morados y adoptaron un suave color azul que Katie nunca había visto. La criatura presionó ambas manos contra la barrera y emitió un zumbido bajo que parecía casi un consuelo. «¿Estás preocupada por mí?», susurró Katie con asombro. La criatura inclinó su enorme cabeza e hizo un sonido interrogativo. Katie le mostró la mano herida. Inmediatamente, comenzó a emitir sonidos urgentes y a señalar hacia la estación médica al otro lado de la habitación. Intentaba decirle que se curara la herida. «Estoy bien», dijo Katie, sacando una venda de su botiquín. «Mira, solo un pequeño corte». La criatura la observó atentamente mientras limpiaba y vendaba la herida. Solo cuando terminó se relajó y recuperó su brillo púrpura habitual, pero seguía mirándole la mano como si comprobara que no la oían. Esa noche, Katie se quedó hasta tarde para actualizar sus notas de investigación. Estaba sola en el laboratorio cuando las alarmas de emergencia de la estación empezaron a sonar. Las luces rojas parpadearon y la computadora anunció una emergencia de nivel 4 en la sección de ingeniería. A través del intercomunicador, Katie oyó al ingeniero jefe Tornak gritando órdenes. «Fallo del generador de gravedad en la sección C. Tenemos 3 tripulantes atrapados bajo los escombros. Necesito que todos los equipos de emergencia pasen al nivel 2 inmediatamente». Katie sabía que debía evacuar a las estaciones de emergencia como todos los demás. Pero algo la hizo volver a mirar la celda de contención. La criatura estaba pegada a la barrera, con los ojos encendidos por la agitación. Emitía sonidos urgentes y señalaba hacia la puerta. «Sabes que algo va mal, ¿verdad?», Katie dijo. La criatura asintió. Katie estaba segura de que asintió. Una idea se formó en su mente. Una idea loca y peligrosa que podría hacer que la expulsaran de la estación o algo peor. Pero recordó cómo la criatura se había preocupado por su herida. Recordó cómo había intentado ayudarla a curarla. Katie se dirigió a los controles de contención. Le temblaban las manos al introducir los códigos de acceso. La criatura observaba cada movimiento, sus ojos pasando del morado a ese suave azul de nuevo. «Voy a confiar en ti», dijo Katie. «Pero necesito que tú también confíes en mí. Hay gente herida en esta estación. Gente que necesita ayuda. ¿Puedes ayudarla?». La criatura emitió un suave sonido y se llevó una mano a donde podría estar su corazón. Luego señaló a Katie e hizo el mismo gesto. El significado era claro. Ayudaría porque ella lo pidió. Katie respiró hondo y desactivó el campo de contención. Las barreras de energía parpadearon y murieron. Por primera vez en meses, nada se interponía entre Katie y el depredador más letal del espacio conocido, excepto unos pocos metros de aire. La criatura podría haberla matado en segundos. En cambio, caminó con cuidado. Salió de su celda y se arrodilló junto a ella. De cerca, era aún más impresionante. Su armadura no solo era negra, sino que parecía contener diminutas estrellas, como si mirara al espacio profundo. Sus múltiples ojos estudiaban su rostro con gentil inteligencia. Katie extendió la mano lentamente y tocó el brazo de la criatura. La armadura era cálida y suave, casi viva. La criatura emitió un sonido de satisfacción y le tocó el hombro con cuidado. Sus garras, capaces de desgarrar el acero, apenas hicieron contacto con su piel. «Necesitamos ayudar a la tripulación atrapada», dijo Katie. La criatura se puso de pie y le indicó que la guiara. Juntas, corrieron por los pasillos hacia la emergencia. Katie nunca se había movido tan rápido en su vida, pero la criatura la siguió con facilidad, sus poderosas patas cubriendo el suelo con fluida gracia. Llegaron a la sección dañada y encontraron el caos. Una enorme viga de soporte había caído sobre un pasillo, atrapando a 3 tripulantes debajo. El ingeniero jefe Tornak y un equipo de rescate intentaban levantar la viga con equipo de emergencia, pero era demasiado pesada. Katie, el comandante, gritó al verla. «¿Qué haces aquí? En esta zona».
Su voz se apagó al ver a su compañera. Todo el equipo de rescate se quedó paralizado. Algunos buscaron armas. Otros retrocedieron aterrorizados. La criatura de la que todos habían oído historias permanecía tranquila junto al novato humano, esperando instrucciones. «Puede ayudar», dijo Katie con firmeza. «Quiere ayudar». «Esa cosa es un asesino», gritó uno de los rescatistas. La criatura emitió un sonido bajo y dolido. Katie pudo ver el dolor en sus ojos brillantes. Había oído esas palabras antes. «No», dijo Katie en voz alta. «No es un asesino. Es mi amigo». Caminó hacia los tripulantes atrapados. Uno de ellos era el Dr. Cricon, con la piel como la corteza aplastada bajo la pesada viga. Apenas estaba consciente, pero abrió mucho los ojos al ver acercarse a la criatura. Katie se arrodilló a su lado. «Vamos a sacarte, pero necesito que mantengas la calma y no tengas miedo». Miró a la criatura y señaló la viga. «¿Puedes levantar esto?». La criatura estudió la situación un momento. Luego se colocó cuidadosamente en el centro de la viga y la rodeó con sus 6 brazos. Con un sonido como un trueno controlado, levantó la enorme pieza de metal como si no pesara nada. El equipo de rescate se quedó atónito mientras la criatura sujetaba la viga firmemente mientras ponían a salvo a los tripulantes heridos. Cuando todos estuvieron a salvo, la criatura bajó la viga con cuidado, alejándola del pasillo. El Dr. Cricon miró a la criatura que acababa de salvarle la vida. Sus hojas crujieron débilmente mientras hablaba. «Gracias». La criatura emitió un sonido suave y tocó el brazo del científico herido con una garra con tanta suavidad. Fue como un susurro. Entonces miró a Katie con evidente orgullo. «Buen trabajo», le dijo Katie a su amiga. Los ojos de la criatura brillaron de placer ante el elogio. Durante la siguiente hora, la criatura ayudó a limpiar escombros, a localizar tripulantes desaparecidos con sus sentidos mejorados e incluso a proporcionar luz en zonas oscuras haciendo que sus ojos brillaran más. Trabajó junto a los equipos de rescate en perfecta cooperación, siguiendo las indicaciones de Katie y demostrando una inteligencia notable. Cuando terminó la emergencia, el comandante Beltar se acercó a Katie y a la criatura. El orgulloso seperiano parecía profundamente preocupado. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja. «Si esta criatura es realmente inteligente, si puede elegir ayudar en lugar de hacer daño, entonces tal vez nos hemos equivocado con los acechadores del vacío todo este tiempo», terminó Katie. La criatura pareció entender que hablaban de eso. Se acercó a Katie e hizo un gesto protector, colocándose entre ella y la comandante, sin amenazarla, pero mostrando claramente dónde estaba su lealtad. Katie extendió la mano y tocó el brazo de la criatura. «Está bien. No me va a hacer daño». La criatura se relajó, pero permaneció a su lado. «¿Cómo se llama?», preguntó el comandante Beltar. Katie sonrió. «Lo llamo Sombra porque ahora me sigue a todas partes». Sombra emitió un sonido de satisfacción al oír su nombre. Había sido el espécimen X7 durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía ser más que un simple número. Mientras caminaban de regreso por los pasillos de la estación, los miembros de la tripulación se detuvieron a observar. Ya corría la voz sobre el depredador mortal que se había convertido en héroe. Algunos parecían asustados, otros asombrados, pero todos comenzaban a ver a Sombra de otra manera. Katie sabía que sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no era solo una xenobióloga novata, y Sombra ya no era solo un monstruo enjaulado. Ahora eran compañeros, unidos por la confianza y la amistad. Pero también sabía que sus verdaderos desafíos apenas comenzaban. La galaxia había pasado siglos temiendo a criaturas como Sombra. Cambiar esa creencia tan arraigada requeriría más de una misión de rescate. Aún así, mientras caminaban juntos por la estación, Katie se sentía esperanzada. Si un humano y un acechador del vacío pudieran hacerse amigos, tal vez todo fuera posible.
La noticia de la colaboración entre Katie y Shadow se extendió por la galaxia más rápido que la velocidad de la luz. En cuestión de días, la estación Nexus se llenó de solicitudes de investigadores, periodistas y oficiales militares que querían estudiar el vínculo imposible entre humanos y acechadores del vacío. Katie se encontró dando la misma presentación una y otra vez a grupos de asombrados científicos alienígenas. Shadow se sentaba a su lado durante estas reuniones, tranquilo y alerta, demostrando la inteligencia que todos habían pasado por alto. Podía resolver acertijos, responder a órdenes complejas e incluso parecía entender matemáticas básicas cuando Katie dibujaba números en el aire. El Dr. Crichton se había convertido en su mayor apoyo. El científico de hélice, cuya vida Shadow había salvado durante la emergencia, pasaba horas estudiando sus patrones de interacción. Su piel, similar a la corteza, crujía de emoción mientras tomaba notas sobre sus métodos de comunicación. Extraordinario, decía el Dr. Crichton a diario. La criatura muestra habilidades para resolver problemas que superan a la mayoría de las especies inteligentes. ¿Cómo pudimos pasar esto por alto durante tanto tiempo? Pero Katie sabía la respuesta. El miedo había cegado a todos ante lo que realmente había allí. Cuando esperabas un monstruo, eso era todo lo que podías ver. Sombra se había adaptado a la vida en la estación con sorprendente facilidad. Pasaba los días con Katie en los laboratorios de investigación, pero las noches patrullando los pasillos. La tripulación se había acostumbrado a ver su enorme figura moviéndose silenciosamente por la estación, revisando los dormitorios e investigando sonidos inusuales. Al principio, esto los había aterrorizado a todos. Pero pronto se dieron cuenta de que Sombra no estaba cazando. Estaba protegiendo. Cuando un pequeño incendio se desató en la cocina una noche, Sombra fue el primero en responder, alertando a la tripulación y ayudando a contener los daños antes de que se propagaran. Trata a toda la estación como si fuera su territorio, observó el jefe de seguridad Yulbón, pero no de forma depredadora, sino más bien como un guardián que cuida de su familia. Katie sonrió ante eso. Era exactamente lo que Shadow estaba haciendo. De alguna manera, su vínculo con la criatura se había extendido para incluir a todos en la estación Nexus. Todos formaban parte de su manada. La verdadera prueba llegó 3 semanas después de la misión de rescate. Katie estaba en sus aposentos revisando los datos de investigación cuando los sistemas de emergencia de la estación se activaron de nuevo. Pero esta vez la amenaza no era interna. Todos a las estaciones de emergencia. La voz del comandante Beltar resonó por el intercomunicador. Hemos recibido una llamada de socorro de la Colonia 7. Están siendo atacados por invasores. La nave militar más cercana está a 4 días de distancia. Katie corrió hacia la sombra del centro de mando, que la seguía de cerca. La pantalla principal mostraba la Colonia 7, un pequeño puesto de investigación en los límites del sistema. Incluso desde esa distancia, podían ver explosiones e incendios en la superficie de la colonia. 73 civiles, informó el ingeniero jefe Tornak con gravedad, incluidos 22 niños. Los invasores han desactivado su red de defensa y exigen la rendición. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Katie. Esta es una estación de investigación, no una nave de guerra. Kander. Los antebrazos se movieron en un gesto de impotencia. Tenemos una lanzadera y armas defensivas básicas contra un escuadrón completo. De incursores. Seremos destruidos antes de poder ayudar a nadie. Katie miró a Sombra. La criatura estudiaba la pantalla táctica con evidente inteligencia, siguiendo con sus múltiples ojos los movimientos de la nave incursora. Emitió un sonido interrogativo y señaló la pantalla. ¿Quieres ayudarlos?, se dio cuenta Katie. Sombra asintió y emitió un sonido de urgencia. Entonces hizo algo que asombró a todos en la sala. Se dirigió a la pantalla táctica y comenzó a señalar puntos específicos en la superficie de la colonia, emitiendo sonidos diferentes para cada punto. ¿Qué está haciendo?, preguntó el comandante Beltar. Katie observó atentamente los movimientos de Sombra.
Había aprendido a interpretar su lenguaje corporal durante las últimas semanas. Creo que nos está mostrando puntos débiles en la formación del radar, lugares donde una pequeña fuerza podría causar el mayor daño. El Dr. Crichton se acercó para estudiar el análisis de sombra. Si está en lo cierto, un equipo de infiltración podría inutilizar su nave principal desde dentro mientras se centran en la colonia. Eso requeriría que alguien subiera a bordo sin ser detectado. El jefe de seguridad Yulbon señaló, y luego sobrevivió lo suficiente para sabotear sus sistemas. Todos miraron a Sombra. La criatura medía 2,4 metros de altura, tenía habilidades naturales de sigilo y una fuerza capaz de atravesar agujeros en las naves, pero nunca había sido puesta a prueba en combate real. Es demasiado peligroso, dijo el comandante Beltar con firmeza. No podemos arriesgarnos a perder nuestro único éxito con la investigación de acechadores del vacío. Katie sintió que la ira le subía al pecho. ¿Quieres decir que no puedes arriesgarte a perder tu preciada pieza? No me refería a eso, respondió Beltar. Pero su tono sugería otra cosa. Sombra emitió un sonido bajo y se acercó a Katie. Entendía lo suficiente de la conversación como para saber que hablaban de él. Sus ojos brillaron con más intensidad al observar las imágenes de la colonia en llamas. Quiere irse, dijo Katie en voz baja. Esa gente necesita ayuda, y él sabe que puede proporcionársela. ¿Y tú? Preguntó el Dr. Crichton. Los acechadores del vacío se vinculan con su manada. No se irá sin ti. Katie sintió un nudo en el estómago. El científico tenía razón. Sombra no se había separado de su lado más que unos minutos desde que se forjó su vínculo. Si él iba a esa misión, ella también tendría que irse. La idea la aterrorizaba. Era una investigadora, no una soldado. Nunca había estado en combate, nunca había usado un arma con ira. Pero al mirar a Sombra, vio una confianza absoluta en sus ojos brillantes. Él creía en ella, aunque ella no creyera en sí misma. Iré con él, dijo Katie, con la voz más fuerte de lo que sentía. Rotundamente no, respondió el comandante Beltar de inmediato. No enviaré a un humano inexperto y a una criatura sin experiencia a una situación de combate. Entonces esa gente morirá, replicó Katie. Y sus muertes pesarán en tu conciencia, no en la mía. Sombra emitió un sonido que todos reconocieron como un asentimiento. Se dirigió de nuevo a la pantalla táctica y comenzó a mostrarles un plan detallado para acercarse a la nave incursora sin ser detectados y entrar sin activar las alarmas. ¿Qué sistemas debían controlar para obtener el máximo efecto? El plan era brillante, pero también extremadamente peligroso. Incluso si logras inutilizar su nave, señaló Yulbin, ¿cómo escapas? Una vez que se den cuenta de lo sucedido, te perseguirán. Sombra emitió un sonido diferente, uno que Katie nunca había oído. Era profundo y amenazante, lleno de promesas y peligro. Por primera vez desde que salió de su jaula, Sombra sonaba como el depredador al que todos temían. Déjalos intentarlo, dijo, traduciendo Katie, aunque no estaba segura de cómo supo el significado del sonido. El comandante Beltar estudió la pantalla táctica durante un largo momento. Finalmente, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Prepara la lanzadera, ordenó. Pero esta misión es completamente extraoficial. Si eres capturado, la estación de Nexus no puede ayudarte. Katie asintió. Ella lo esperaba tanto. Como la tripulación preparó su transporte para la partida, Katie sintió miedo y emoción en su pecho. Esta sería su primera prueba real como la pareja de Shadow. Todo lo que había construido juntos, toda la confianza y la amistad sería puesta en el desafío final. Para la comodidad. Exhibición. Un monstruo. Ahora era una guerrera volando junto a su mejor amiga para salvar vidas inocentes. La transformación fue completa. Todo lo que quedaba era demostrar que podían tener éxito cuando todo estaba en juego. El barco Raider colgaba en el espacio como una bestia de metal. Sus armas apuntaban hacia la colonia ardiente de abajo.
Katie puso a prueba su pequeño lanzadera en un enfoque silencioso, utilizando el campo magnético del planeta para ocultar su firma de energía. Shadow se agachó a su lado, sus múltiples ojos estudiando el vaso enemigo a través de la ventana gráfica. Allí, Shadow susurró, señalando con un dedo con garras a una escotilla de mantenimiento cerca de la sección trasera del barco. Su voz apenas era audible, pero Katie había aprendido a comprender sus comunicaciones tranquilas. Katie asintió y ajustó su enfoque. El transbordador se desplazó más cerca de la nave asaltada, moviéndose como un desbordado espacial. Sus manos estaban firmes en los controles, pero su corazón se acercó a sus costillas. La escotilla de mantenimiento fue exactamente donde la sombra había predicho. La conexión estaba en silencio, sin ser detectada por los sensores del barco radar. La sombra se movió a la esclusa de aire y comenzó el cuidadoso proceso de cortar el casco externo. Sus garras, que podían cortar el acero como el papel, hicieron un trabajo rápido del revestimiento de metal. En cuestión de minutos, habían creado una abertura lo suficientemente grande como para que ambos pasen. El interior de la nave asaltante estaba oscuro y estrecho. La iluminación de emergencia arrojó sombras rojas en las paredes de metal, y el aire olía a aceite y cuerpos sin lavar. Katie activó su escáner portátil y señaló hacia la sala de máquinas. Shadow asintió y comenzó a moverse a través de los pasillos con un silencio imposible. Katie había visto a Shadow moverse en silencio antes, pero esto era diferente. Parecía fluir a través de la oscuridad como la sombra líquida, su forma masiva se volvió casi invisible. Sus instintos de caza natural, inactivos durante tanto tiempo en cautiverio, se habían despertado. Llegaron a la sala de máquinas sin encontrar ningún guardia. El núcleo de potencia masivo zumbó en el centro del espacio, rodeado de paneles de control y equipos de monitoreo. Shadow inmediatamente se fue a trabajar. Su inteligencia le permite comprender los sistemas del barco. A pesar de nunca haber visto este diseño en particular antes de que Katie vigilara la puerta, mientras que la sombra desactivó sistemáticamente los componentes clave, tuvo cuidado de no causar explosiones o alarmas, en su lugar, creando fallas que parecían problemas mecánicos normales. Los Raiders no se darían cuenta de que su barco estaba paralizado hasta que intentaron irse. Sala de máquinas segura, susurró Katie en su comunicador. Habían acordado mantener el silencio de la radio a menos que sea absolutamente necesario, pero ella necesitaba actualizar su línea de tiempo. Shadow terminó su trabajo y se movió para unirse a ella en la puerta. Sus ojos eran brillantes de satisfacción. La fase 1 fue completa. La fase 2 sería mucho más peligrosa. Necesitaban llegar al área de detención del barco y liberar a cualquier prisionero que los asaltantes pudieran haber sacado de la colonia. Shadow había detectado signos de vida en esa sección durante su enfoque. Se movieron más profundamente en la nave, luego de pasajes de mantenimiento que los mantuvieron alejados de los corredores principales. El escáner de Katie mostró 3 firmas de calor en el área de detención junto con 2 guardias. Shadow hizo un sonido interrogador y levantó 2 garras. Katie entendió. Él estaba preguntando si ella quería que eliminara a los guardias de forma permanente. Sin matar a menos que no tengamos otra opción, susurró Katie. Shadow asintió, aunque podía ver la decepción en sus ojos brillantes. Sus instintos de depredadores querían proteger su paquete eliminando las amenazas por completo. Pero confiaba en el juicio de Katie. Llegaron al área de detención a través de un eje de ventilación. Katie podía ver a través de la clasificación en una pequeña habitación donde 3 colonos se sentaban en jaulas de energía. 2 guardias radar estaban cerca, armados con rifles de pulso y luciendo aburridos. Shadow se colocó sobre un guardia mientras Katie se movió para tomar el otro. Habían practicado este tipo de coordinación durante su tiempo en la estación, aunque nunca en una situación de combate real. Katie cayó a través del respiradero del techo y aterrizó detrás de su objetivo. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, ella le presionó mi arma contra su cuello y lo activó.
El raider se derrumbó sin hacer un sonido. El derribo de Shadow fue aún más impresionante. Fluyó a través del sistema de ventilación como el humo y apareció detrás de su objetivo en completo silencio. Una mano masiva cubrió la boca del guardia mientras que el otro aplicaba presión en su cuello. El asaltante se puso cojera en los brazos de Shadow. «¿Estás herido?», Katie preguntó a los prisioneros mientras desactivaba sus jaulas de energía. «Estamos bien», respondió una anciana humana. «Pero hay más de nosotros en la sección minera. Los asaltantes nos separaron en grupos». Katie sintió que su corazón se hundía. Su plan había representado un área de detención, no en múltiples ubicaciones de prisioneros. Pero antes de que pudiera responder, Shadow emitió un sonido urgente y apuntó hacia el corredor. Se acercaban los pasos. Las botas pesadas en la cubierta de metal se acercan. Shadow se movió hacia la puerta y miró a la vuelta de la esquina. Su lenguaje corporal le dijo a Katie todo lo que necesitaba saber. Estaban a punto de tener compañía y no era amigable. Esconderse. Katie susurró a los prisioneros liberados que apuntaban a una cala de alalteos contenedores de almacenamiento. Shadow tomó su posición en un lado de la puerta, mientras Katie se agachó en el otro. Cuando el primer asaltante entró en la habitación, se encontró enfrentando 8 pies de Voidstalker muy enojado. Los pasos que corren hacia su ubicación. Precisión. Volando por la habitación. Cuando los raiders intentaron retirarse, encontraron su ruta de escape, bloqueada por una fuerza imparable. Pero Shadow recordó las instrucciones de Katie. No mató, aunque Katie pudo ver el esfuerzo que le costó contener. En cambio, dejó una habitación llena de asaltantes inconscientes y un mensaje muy claro. No amenaces su paquete. Necesitamos mudarnos, dijo Katie con urgencia. Saben que estamos aquí ahora. La sombra asintió y gestó hacia el corredor. Katie lo siguió cuando comenzaron a luchar hacia la sección minera. Lo que había comenzado como una misión sigilosa se había convertido en una batalla de carrera a través del barco enemigo. Encontraron a los prisioneros restantes en una gran bodega de carga vigilada por 6 asaltantes fuertemente armados. Esta vez no había posibilidad de un enfoque tranquilo. Los raiders estaban alertas y listos para problemas. Shadow miró a Katie e hizo un sonido interrogador. Ella entendió lo que estaba preguntando. ¿Podría hacer lo que vino naturalmente? ¿Podría finalmente dejar de contenerse? Katie miró a los prisioneros asustados, a los guardias armados que no mostraron piedad. Pensó en la colonia en llamas a continuación y en las personas inocentes que necesitaba su ayuda. «Haz lo que tienes que hacer», le dijo a Shadow. Lo que sucedió después se convertiría en una leyenda en toda la galaxia. La sombra se movió como una fuerza de la naturaleza, imparable y aterradora. Las armas de los raiders no pudieron rastrearlo mientras fluía entre sombras y golpeaba desde ángulos imposibles. En menos de 2 minutos, 6 guardias armados fueron derrotados por un acosador vacío que finalmente había recordado lo que nació. Cuando terminó la batalla, Shadow se encontraba entre los asaltantes caídos, respirando fuertemente pero no herido. Sus ojos habían ido de púrpura a un rojo intenso que Katie nunca había visto antes. Este era el color de un Voidstalker en modo de combate completo. Pero cuando miró a Katie, el rojo regresó a un suave morado. Él seguía siendo su amigo, todavía su compañero. El depredador y el protector existían en el mismo ser. Liberaron a los prisioneros restantes y comenzaron a avanzar hacia su transporte. Detrás de ellos, la nave Raider se estaba desmoronando cuando Shadow Sabotage entró en vigencia. Los sistemas de energía fallaron, la gravedad artificial fluctuó y los sistemas de emergencia activados en todo el recipiente. A la hora del patio llegaron a su ruta de escape. La incursión estaba muerta en el espacio. Katie puso a prueba su lanzadera lejos del barco paralizado, mientras que Shadow ayudó a atender a los prisioneros rescatados. Debajo de ellos, la Colonia 7 ya no estaba ardiendo. Sin el apoyo de su barco, los asaltantes restantes en la superficie se habían rendido a las fuerzas de defensa colonial.
La misión fue un completo éxito. 73 vidas salvadas, un equipo de Raider capturado, y prueba de que la asociación imposible entre humanos y Voidstalker podría funcionar en las condiciones más extremas. Cuando regresaron a la estación de Nexus, Katie y Shadow se encontraron celebridades. La historia de su misión de rescate se extendió por la galaxia más rápido de lo que su transbordador podría viajar. Las solicitudes de entrevistas, asociaciones de investigación y consultas militares inundaron los sistemas de comunicación de la estación. Pero lo más importante, otros investigadores comenzaron a informar el éxito con sus propias criaturas imposibles. Shadow había demostrado que los depredadores más mortales en el espacio podrían convertirse en protectores cuando se tratan con comprensión en lugar de miedo. Katie fue ascendido a jefe de relaciones interpecias, un puesto creado específicamente para sus habilidades únicas. Shadow se convirtió en el primer ser no gente en recibir una medalla de honor del Consejo Galáctico. Katie se sentó en su nueva oficina viendo jugar a la sombra con un rompecabezas diseñado para sistemas de IA avanzados. Sonrió por lo lejos que habían llegado. Un humano novato y un monstruo enjaulado se habían convertido en socios, amigos y héroes. La galaxia estaba llena de criaturas etiquetadas como monstruos que esperaban en jaulas para alguien lo suficientemente valiente como para ver más allá del miedo. Katie y Shadow lo habían demostrado con paciencia.